Muy bien, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a ver lo que es el ciclo menstrual. Muy bien, bueno, creo que las niñas, las muchachas me van a entender más que todo en qué consiste lo que es el ciclo menstrual, ¿verdad? El ciclo menstrual deja de ser un acto tan doloroso para nosotras las mujeres para convertirse en lo que es un proceso que da origen a la vida. El ciclo menstrual interviene en lo que es la fertilidad y la fecundación. Y entonces vamos a ver cómo es que se produce desde el punto de vista biológico y qué sucede en cada una de sus etapas. El ciclo menstrual se clasifica, o es el acto, mejor dicho, vamos a hablar primero del acto, es el acto de lo que es la producción de sangre cada 28 días, o comúnmente llamada menstruación. Se produce un sangrado, pero para que se produzca ese sangrado ocurre lo que es diferentes fases. La primera de ellas llamada fase folicular, la segunda llamada fase de ovulación y la tercera llamada lo que es fase luténica o fase luteal, que es lo que tenemos aquí. Muy bien, vamos a hablar del ciclo menstrual iniciando con lo que es la fase folicular. Quiero mencionar que lo que es en el ciclo menstrual intervienen o es regulada por diferentes hormonas. Estas hormonas comienzan a ser liberadas en la etapa de la pubertad por una parte de nuestro cerebro o un órgano, una parte sería de nuestro cerebro llamado hipotálamo, que es la que se encarga de liberarlas en lo que es nuestro torrente sanguíneo para estimular a la hipófisis, que es la que se encarga de liberarlas y enviarlas a lo que son los ovarios, que es ahí donde se produce este ciclo. Muy bien, ¿cuáles son esas hormonas? Bueno, la primera se llama folículo estimulante, que se, se resume en lo que es las siguientes abreviaturas. FSH. Muy bien. Y la hormona luteinizante, que se abrevia con las letras L y H. Muy bien. Tanto en la mujer estas dos hormonas, tanto la folícula estimulante como la luteinizante, estimulan la secreción de estrógenos para producir lo que es las fases del ciclo menstrual o específicamente la fase folicular. Muy bien. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que son los estrógenos y la progesterona. Repito, la hormona folículo estimulante y la luteinizante se producen durante la pubertad. Muy bien. Ahora vamos con lo que son los estrógenos y la progesterona. Bueno, el estrógeno promueve el desarrollo de los órganos reproductores femeninos, como sexuales secundarios también, y también ayuda para disminuir los niveles de colesterol en la sangre. La progesterona, junto con el estrógeno, preparan al útero para la implantación del óvulo y también influye en lo que es el desarrollo de las glándulas mamarias y la producción de lactancia durante el periodo de posparto. Y estas dos hormonas también estimulan o regulan el ciclo menstrual. Muy bien, ahora, ¿qué es la fase folicular? Bueno, la fase folicular en lo que consiste es una fase en donde, se produce o se madura el óvulo dentro de los folículos. El folículo es aquella parte dentro del ovario en donde internamente se da una liberación de lo que es los óvulos. Al final de esta fase, el folículo descarga al óvulo. Esa es la folículo o la fase folicular, mejor dicho. Muy bien. Luego, también se le llama fase preovulatoria y ocurre desde la menstruación hasta la ovulación, aproximadamente de 6 a 13 días por la acción de la luteinizante y la folículo estimulante. Ahora, se produce luego la liberación de sangre en forma de folículo. A esto se le llama
reparación o eliminación del endometrio. Luego vamos a la fase ovulatoria. En la fase ovulatoria, que sería esta de acá, el óvulo viaja por las trompas de falopio hasta llegar al útero. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí se va a producir altas cantidades de estrógeno por la folículo estimulante y la luteinizante, y lo que va a producir es que el elevado nivel de hormona luteinizante va a causar la ruptura del folículo maduro dentro del óvulo y por lo tanto la liberación del óvulo. Aquí eso es lo que se produce, la liberación del óvulo. Y ya les había dicho que el óvulo es esa célula sexual que interviene en lo que es la reproducción. Entonces, sucede aproximadamente en la mitad del ciclo. El ciclo menstrual ya habíamos hablado y también tenemos esta imagen que dura aproximadamente en periodos normales un alrededor de 28 días. Entonces, en la mitad del ciclo sería 14. Aquí es donde se produce la ovulación. También se libera lo que es el moco cervical. Nosotras podemos notar que después de la menstruación, justamente a la mitad del ciclo, nosotros vamos a liberar una sustancia transparente, elástica. Esa sustancia transparente, elástica, es el moco cervical y nos indica que ya ya estamos ovulando y que puede ocurrir una fecundación. Muy bien, luego vamos a lo que es la fase luteal, también se le llama fase posovulatoria. En esta fase transcurre desde la ovulación, que sería el día, miren, desde el día 18 al día 28. Cabe mencionar también, jóvenes, que la ovulación nosotros lo tenemos aquí como periodo de días fértiles desde el día 11 hasta el día 15. El día 14, el día máximo de nuestra ovulación es el día 14, pero se dejan 3 días antes y 3 días después porque aproximadamente el esperma puede durar de 24 a 72 horas dentro de la vagina, vivo, por así decirlo, y el óvulo puede durar aproximadamente de 24 a 48 horas. Entonces se deja todo este espacio como días fértiles o días en donde es posible que se produzca la fecundación, o en otras palabras, son los días donde es posible que se produzca un embarazo. Muy bien. Ahora vamos con la fase, ya habíamos entrado en lo que era la fase posovulatoria o la luteal. Entonces aquí lo que se produce es una estimulación de lo que es la luteinizante del folículo o del óvulo que ya fue roto y se convierte en un tejido llamado cuerpo lúteo, en el cual se secreta estrógenos y se produce una inhibición de progesterona hasta alcanzar niveles elevados. En esta fase también se conoce como fase luteínica. Aquí cabe mencionar que el moco cervical ya se vuelve escaso y también se vuelve espeso, y aproximadamente después de una semana después de la ovulación, el endometrio ya alcanza su máximo desarrollo y está preparado para recibir al nuevo ser, ese nuevo ser llamado cigoto. En este momento en el cual el óvulo ya puede, en ese momento es cuando ya el óvulo puede o se cree que es el momento en donde ya puede llegar a lo que es el útero. Por eso es que nosotros tenemos esta flechita de acá. Entonces el óvulo ya fecundado se mueve hasta llegar a lo que es el útero. Esa es la fase luteal. Muy bien. Vamos a hablar un poco aquí de esta imagen que les tengo, que es el ciclo menstrual. Ya habíamos hablado de que el ciclo menstrual se produce cada 28 días o cada 35 días en periodos de sangrado normales, o sea, aquella mujer cuya menstruación le viene todos los meses. Es importante, jóvenes, que ustedes conozcan su ciclo menstrual porque
nosotros durante los periodos pasamos por diferentes momentos. Hay algunas que nos vienen con mucho dolor y también es importante para tratar de llevar a cabo una natalidad responsable y podernos cuidar utilizando métodos naturales. El conocer nuestro ciclo menstrual es muy importante porque permite conocer nuestro cuerpo y también poder reconocer y poder llevar a cabo como les dije, una natalidad responsable y poder decidir. Muy bien, porque la mujer no ovula todos los días. La mujer puede producir aproximadamente durante toda su vida alrededor de 450 óvulos. Recordemos que el hombre produce 300 millones de espermatozoides. Entonces, es importante conocer este ciclo para poder evitar aquellos días fértiles y poder evitar un embarazo no deseado. Muy bien. Entonces, el sangrado dura del primer día que nos viene la menstruación. Ese primer día se conoce como el primer día de sangrado. Ese primer día de sangrado dura aproximadamente 5 días, que es lo que nosotros tenemos aquí. Luego, tenemos los días infértiles, es donde se produce la fase folicular, miren, y el óvulo se está preparando dentro del ovario, aproximadamente del día 6 al día 11. Aquí no se tomó, pero ya se sabe que vamos a tomar 3 días antes y 3 días después de lo que es la mitad de nuestro ciclo para poder sacar los días fértiles. Entonces, del día 6 al día 10 son días infértiles. ¿Qué significa esto? Que en esos días usted no puede salir embarazada. Luego tenemos el día 14, que es el día máximo en donde se va a producir lo que es la ovulación. Ese se estima que es el día principal del mes donde usted puede salir embarazada. 3 días antes, 3 días después. Ya les expliqué que era por lo que es el tiempo de vida tanto del óvulo como del espermatozoide, ¿verdad? En este tiempo nos garantiza que no va a haber ese cruce, por así decirlo, de lo que es el óvulo y el espermatozoide para que se produzca el embarazo. Ahora, del día 17 al día 28 se producen los días fértiles, que es cuando entra la fase luténica, perdón, y es donde el óvulo ya está listo para alojarse en lo que es el útero. Entonces, en todos estos días, nuestro óvulo, ¿sí? No fecundado o fecundado, va recorriendo hasta poder ingresar desde los ovarios y poder ingresar a nuestro útero. Entonces, del día 17 al día 28 son igualmente días infértiles. Muy bien. Miren, y aquí yo les tengo también otro ciclo menstrual. Miren, del primero al quinto día se produce la menstruación, hasta el día 10, del día 6 son días infértiles. Luego tenemos del día 11 al día 17 los días fértiles, el máximo fecha o día 14, y luego del 18 al 28 que es la fase posovulatoria, que también son llamados días infértiles. Aquí tengo, miren, los días del ciclo, el día más fértil, para que usted tenga una idea de cómo poder hacer. Muy bien. Me van a decir varias, profe, pero es que yo no sé cómo sacar mi ciclo. Bueno, les voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a hablar de Marta, ¿sí? Ahí disculpen, pero es que es bien complicado. Vamos a hablar que a Marta le vino la menstruación el 5 de mayo. Muy bien. Vamos a sacarle los días fértiles a Marta, suponiendo que Marta tiene lo que es una menstruación de una menstruación constante cada mes o una menstruación regular también se le llama. Cada mes se es presente su menstruación. Vamos a decir de que su menstruación era de 28 días. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A Marta le vino la menstruación el 5. Recordemos que estamos hablando de 28 días. Este método o
esta fórmula de sacar los días fértiles no corresponde a aquellas mujeres que no les venga la menstruación de 28 a 35 días. Si a usted no le viene la menstruación de 28 a 35 días, no puede implementar este método. Entonces, yo digo, quiero sacar los días fértiles. Los días fértiles de Marta. Días fértiles. Días fértiles. Muy bien. ¿Qué voy a hacer entonces ahí? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dividir estos 28 a la mitad, porque recuerden de que Marta le va a ovular a la mitad del ciclo. Entonces yo voy a decir, si le vino el 5 de mayo y ese día fue el primer día de sangrado, a 5 le voy a sumar ¿cuántos días? La mitad del ciclo, ¿verdad? Y la mitad del ciclo son 14. Entonces yo voy a decir 5 más 14 días. 5 más 4, 9. ¿Sí? Y aquí me dice entonces que el día en el que va a andar ovulando Marta va a ser el 19 de mayo. Ese va a ser el máximo día de menstruación. Pero recordemos de que son 3 días antes y 3 días después. Entonces vamos a hablar de 3 días antes. Un día antes, 18, ¿verdad? Un día antes, 17 o segundo día antes. Muy bien. Tercer día antes, 16. Ahora vamos a hablar de los días después. Primer día después, 20. Segundo día después, 21. Tercer día después, 22. Muy bien. Entonces, estos son la semana fértil de lo que es Marta. Si Marta tiene relaciones en este periodo, en estos días, es muy probable que se produzca una concepción. Muy bien, jóvenes, esperando que este video les haya servido. Espero que lo vean. Dejen su comentario en la parte de abajo. Recuerden que estoy evaluando participación y nos vemos en el siguiente video.